Mi hija y su esposo me dejaron tirada en un país extraño. Arréglate sola, vieja. Un mes después yo. Nunca pensé que contaría esta historia. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Son las 6 de la mañana en Madrid, y estoy sentada en el suelo frío de la estación de Atocha, abrazando una maleta vacía. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, tengo 68 años, y hace 3 días que mi propia hija me abandonó en este país, como si fuera basura que ya no quería cargar. El olor a café recién hecho se mezcla con el de los churros del puesto de al lado, pero mi estómago hace ruido desde ayer. No tengo dinero, no tengo documentos, y lo más cruel de todo, no tengo a nadie que me extrañe en este mundo tan grande que de repente se volvió tan pequeño para mí. Veo pasar a las personas con sus maletas con rueditas, sus teléfonos pegados al oído, hablando en ese español peninsular que tanto me costó entender estos días. Todos tienen prisa, todos tienen destino, todos tienen alguien esperándolos en algún lugar. Yo solo tengo esta bufanda de lana que encontré en un banco del Retiro y que ahora uso como almohada contra esta pared de azulejos que se está volviendo mi hogar. ¿Cómo llegué aquí? Esa pregunta me la hago cada 5 minutos, como un disco rayado que no puede parar de sonar en mi cabeza. Todo empezó hace 3 meses, en mi casita de Guadalajara, cuando sonó el teléfono mientras yo regaba mis geranios del patio. Era Daniela, mi única hija, esa niña a la que crié sola después de que su papá se fuera con una muchacha de 20 años cuando ella apenas tenía 5. «Mamá, tengo una sorpresa para ti», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando era chiquita y quería que le comprara un helado. «¿Te gustaría conocer España?» Se me paró el corazón. España. El país de mis sueños desde que era jovencita y leía las novelas de Federico García Lorca en la biblioteca de mi pueblo. España, donde mis abuelos decían que habían nacido nuestras raíces, ese lugar lejano que siempre había sido solo una fantasía para una maestra jubilada, con una pensión que apenas alcanzaba para la comida del mes. «¿España, mija? ¿En serio?», le pregunté, sintiendo como si me hubieran dado una segunda oportunidad de vivir. «Sí, mamá. Julián y yo vamos a hacer un viaje de trabajo a Madrid. Pensamos que sería bonito que vinieras con nosotros. Te lo mereces, después de todo lo que has hecho por nosotros». Julián, su esposo desde hace 5 años. Un ingeniero que siempre me había tratado con educación, pero con esa frialdad que me hacía sentir como una visita incómoda en mi propia casa, cuando venían a cenar los domingos. Pero en ese momento, hasta él me pareció un ángel por haber pensado en incluirme. «Pero mija, el boleto debe costar una fortuna. No te preocupes, mamá. Solo necesitaríamos que nos ayudaras con una parte. Tu pensión de este mes, por ejemplo. Nosotros ponemos el resto. Es nuestro regalo para ti. Mi pensión completa. 7,000 pesos que yo guardaba como tesoro cada mes, dividiendo cada peso entre la comida, los medicamentos para la presión, el gas, la luz. Pero era España. Era mi sueño. Y era mi hija invitándome a compartir algo especial con ella por primera vez en años. Por supuesto, mija. Me hace muy feliz poder contribuir. Esas 3 semanas de preparativos fueron las más emocionantes que había tenido en décadas. Saqué mi pasaporte del cajón donde había estado guardado desde que lo tramité hace años con la esperanza de algún día viajar. Compré una maleta pequeña en el tianguis de la colonia, azul marino con florecitas blancas. Me corté el pelo en la estética de Doña Rosa y hasta me compré 2 blusas nuevas en el mercado. La noche antes del viaje no pude dormir. Me quedé despierta viendo las fotos de Madrid en internet, imaginándome caminando por el Prado, comiendo paella, escuchando flamenco en vivo. Por primera vez en muchos años, me sentía importante. Me sentía querida. Me sentía como si mi vida valiera la pena. Pero todo cambió en el aeropuerto de la Ciudad de México. Estaba formada en la fila de documentación, nerviosa pero emocionada, cuando escuché a Julián hablar por teléfono unos metros adelante. Su voz sonaba molesta, frustrada. «Sí, ya sé que es un problema. ¿Y qué querías que hiciera? Si le decía que no podía venir, se iba a poner a llorar y a hacer su drama de siempre».
Mira, la llevamos, la paseamos 2 días, y después la dejamos que se las arregle sola. Total, ella quería conocer España, ¿no? Se me heló la sangre. Pensé que había escuchado mal, que mi oído ya no era el mismo de antes. Pero entonces escuché lo que me partió el alma en dos. ¿Y por qué tiene que venir la vieja? Se va a quejar de todo. Es un viaje de trabajo, no una peregrinación de ancianos. Cállate, que ya la conozco. Se hace la víctima y termina llorando. La metimos para que no jodiera desde México. Después la soltamos y que se busque la vida. Yo estaba a 3 pasos de él. 3 pasos nada más. Y escuché cada palabra como si me las hubieran grabado a fuego en el pecho. Daniela estaba a su lado, asintiendo. Mi hija, a la que le había dado todo, asintiendo mientras planeaban abandonarme como a un perro callejero en un país que no conocía. El vuelo fue la tortura más larga de mi vida. 9 horas fingiendo que no había escuchado nada, sonriendo cuando me ofrecían cacahuates, preguntando como una turista emocionada sobre qué veríamos primero en Madrid. Pero por dentro, algo se había roto, algo que sabía que nunca volvería a ser igual. Y ahora estoy aquí, en el suelo de esta estación, recordando cómo hace 3 días me dijeron que habían reservado un hotel precioso en Lavapiés para que descansara mientras ellos hacían cosas de trabajo. Cómo me besaron en la frente como si fuera una niña pequeña antes de subirse al taxi. Cómo descubrí que la dirección que me dieron no existía, que el teléfono que me compraron no tenía chip, y que en mi maleta no había nada más que una nota escrita en una servilleta del avión. Arréglate sola, vieja. Ya basta de chantajes emocionales. Una señora mayor con acento ecuatoriano se acerca y me ofrece una botella de agua. Sus ojos tienen esa bondad que ya no reconocía en nadie. ¿Está usted bien, señora? Y por primera vez en 3 días, lloro. Lloro como no había llorado desde el día que mi esposo se fue. Lloro por la hija que perdí, por la confianza que se murió, por la mujer de 68 años que está aprendiendo que a veces la familia puede ser el lugar más peligroso del mundo. Pero también lloro porque, en el fondo de mi corazón roto, algo me dice que esta historia apenas está comenzando. 4 días han pasado desde que pisé por primera vez el suelo de Madrid, y cada hora que transcurre siento como si estuviera reviviendo toda mi vida en cámara lenta. Aquí sentada, en este banco del Parque del Retiro, donde he venido a refugiarme cada mañana, porque es el único lugar donde no me miran raro por no tener a dónde ir, mi mente no para de regresar a todos esos momentos en los que creí estar construyendo algo hermoso con mi hija. Cierro los ojos y puedo ver perfectamente nuestra casita en la colonia americana de Guadalajara. Esa casa de 2 recámaras que compré trabajando doble turno en la primaria, dando clases de mañana y vendiendo Tupperware por las tardes. Las paredes estaban pintadas de amarillo claro, el color favorito de Daniela cuando tenía 8 años. Como el sol, mami, me decía mientras me ayudaba a pintar con sus manitas pequeñas que se manchaban más que la pared. ¿Cuántas veces hipotequé esa casa para pagar sus estudios? 3 veces. La primera cuando quiso estudiar la preparatoria en el colegio privado donde iban todas sus amigas. Yo ganaba 8,000 pesos al mes como maestra, y la colegiatura costaba 4,500. Pero mi niña no iba a ser menos que nadie. Mami, todas las mamás de mis amigas tienen carro del año y van por ellas a la escuela. Yo soy la única que llega en el camión. Me reclamaba cuando tenía 16 años, con esa manera de hacer que me sintiera culpable que ya dominaba perfectamente. Vendí mis aretes de oro, los únicos que me había regalado mi mamá antes de morir. Los vendí para comprarle sus primeros zapatos de marca, esos Nike que costaban 2,000 pesos y que se le rompieron a los 3 meses. Pero ella estaba feliz, y eso para mí valía todo el oro del mundo. La segunda hipoteca fue para la universidad. Daniela quería estudiar comunicación en el ITESO, la universidad más cara de Guadalajara. Es que ahí estudian los hijos de los empresarios importantes, mami. Ahí voy a hacer contactos para el futuro. Me explicaba con esa seguridad que tenía para convencerme de cualquier cosa. Trabajé vendiendo comida en los recreos de la escuela, además de mis clases, levantándome a las 5 de la mañana para hacer tortas ahogadas y llevárselas a los maestros. Mis manos olían permanentemente a cebolla y chile,
pero cada peso que ganaba era un peso más cerca del sueño de mi hija. Mamá, necesito una laptop para la universidad, me dijo cuando comenzó el segundo semestre. No puedo ser la única que no tiene computadora propia. 12,000 pesos que saqué pidiendo un préstamo en la caja de ahorro de los maestros. Un año pagando 400 pesos mensuales que salían directamente de mi salario. Pero mi niña no iba a quedarse atrás por mi culpa. La tercera hipoteca fue la más dolorosa. Daniela se graduó y consiguió trabajo en una agencia de publicidad, pero su sueldo no le alcanzaba para vivir sola. Es que los departamentos están carísimos, mamá, y yo necesito estar en una colonia decente para que no piensen que vengo de familia pobre. Le pagué el enganche de un departamento en Providencia. 60,000 pesos que conseguí hipotecando por tercera vez la casa que era lo único que tenía en el mundo. Pero mi hija ya no vivía conmigo. Ya no llenaba la casa de risas y música. La casa se quedó silenciosa, pero mi corazón estaba lleno porque sabía que ella estaba bien. 2 años después conoció a Julián en una fiesta de la empresa. Desde la primera vez que me lo presentó, supe que algo había cambiado en mi hija. Ya no me contaba sus cosas como antes. Ya no se quedaba a ver las telenovelas conmigo los domingos. Ya no me pedía que le hiciera sus enchiladas favoritas. Julián dice que vivir sola me ha hecho más independiente. Me explicaba cuando yo le preguntaba por qué ya casi no venía a verme. Dice que las mujeres necesitamos ser autosuficientes. Pero cuando se casaron, claro que necesitaron mi ayuda. La boda tenía que ser perfecta, digna, como se merecía una mujer de su nivel. 20,000 pesos para el vestido, 15,000 para el salón, 8,000 para las flores, 12,000 para el fotógrafo. Es que solo me caso una vez en la vida, mamá. Y quiero que sea memorable. Vendí mi anillo de matrimonio, el único recuerdo físico que me quedaba de los primeros años felices con su papá, antes de que todo se volviera amargo. Vendí mi juego de sala, esos muebles que había comprado peso a peso durante 5 años. Vendí hasta mi máquina de coser Singer, esa que me había acompañado desde que Daniela era bebé, y yo le hacía toda su ropita a mano. Pero mi niña se veía hermosa el día de su boda, radiante, feliz. Y cuando me abrazó después de la ceremonia y me dijo, «Gracias por hacer posible el día más feliz de mi vida», sentí que todos los sacrificios habían valido la pena. Después vinieron los años de la estabilización de su matrimonio. El viaje de luna de miel a Cancún que necesitaban para empezar bien. 8,000 pesos de mi aguinaldo. Los muebles para el nuevo departamento que rentaron porque ya no era apropiado que una pareja recién casada viviera en un lugar tan pequeño. 15,000 pesos de un préstamo que todavía estaba pagando cuando me abandonaron aquí. Es que mamá, tú nos entiendes. Estamos empezando nuestra vida juntos y necesitamos tener las cosas básicas. No es justo que tengamos que estar esperando años para tener una vida digna. Y yo entendía, siempre entendía, porque veía en los ojos de mi hija esa misma hambre que yo había tenido de joven, esas ganas de ser alguien importante, de no conformarse con lo poco que la vida te daba si no luchabas por más. Pero había algo que me empezaba a incomodar en esas conversaciones. Julián siempre estaba presente cuando Daniela me pedía dinero, pero nunca hablaba, solo asentía, como dándole permiso o aprobación a lo que mi hija estaba pidiendo. Y cuando yo sacaba el dinero de mi bolsa, él me miraba de una manera, como si fuera natural que yo pagara, como si fuera mi obligación, mi función en sus vidas. Tu mamá es muy generosa, le decía a Daniela enfrente de mí, pero había algo en su tono que no me gustaba. Como si generosa fuera otra palabra para tonta. Los domingos, cuando venían a comer a la casa, Julián se sentaba en mi silla favorita, la que estaba junto a la ventana donde me gustaba leer. Nunca me preguntó si me molestaba. Simplemente la ocupó, como si fuera suya, y Daniela nunca le dijo nada. Es que a Julián le gusta esa posición porque desde ahí puede ver la televisión y hablar con nosotras al mismo tiempo. Me explicaba cuando yo le comenté, muy suavemente, que esa había sido mi silla durante 15 años. Poco a poco, mis domingos se fueron volviendo extraños. Yo cocinaba, yo servía, yo lavaba los platos, pero las conversaciones eran entre ellos dos. Hablaban de lugares donde habían ido sin invitarme,
de personas que no me presentaban, de planes que hacían sin consultarme. ¿Y cómo te fue en el trabajo esta semana, mija? Le preguntaba mientras le servía más arroz con pollo. Bien, mamá. Normal, me respondía sin levantar la vista del plato, y luego inmediatamente se dirigía a Julián. ¿Ya le dijiste a tu jefe lo del proyecto de Monterrey? Y yo me quedaba ahí, sosteniendo la cuchara de servir, sintiendo como si hubiera hecho una pregunta inadecuada, como si mis intentos de conocer la vida de mi hija fueran intrusiones molestas en su nueva existencia. Aquí, en este banco de Madrid donde ahora vivo, puedo ver todo con una claridad que antes no tenía. Cada peso que les di, cada sacrificio que hice, cada vez que vendí algo importante para mí para darles lo que ellos consideraban necesario, no estaba construyendo una relación más fuerte con mi hija. Estaba comprando pequeños momentos de atención. Estaba pagando por seguir siendo incluida en su vida. Estaba financiando mi propio lugar en su mundo, sin darme cuenta de que ese lugar se hacía más pequeño cada vez, sin importar cuánto dinero invirtiera en mantenerlo. Una paloma se acerca a mis pies y picotea las migajas del pan que me dio ayer una señora del albergue donde he estado durmiendo. La observo y pienso que hasta esta paloma tiene más dignidad que yo. Ella no le paga a nadie por existir. No necesita comprar amor con sacrificios. Simplemente es. Y eso le basta para merecer las migajas que le dan. Por primera vez en mi vida, entiendo que yo también debería haber sido suficiente, sin tener que pagar por ser amada. Han pasado 6 días desde que me abandonaron en Madrid, y esta mañana, mientras esperaba a que abrieran las puertas de la parroquia de San Lorenzo, donde me han estado dando desayuno, recibí una llamada que me hizo entender que lo que creía que era el fondo de mi dolor, en realidad, era solo el principio. Era la voz de mi vecina, Doña Esperanza, desde Guadalajara. Sonaba nerviosa, como cuando tiene que dar una noticia que no quiere dar. Carmen, hija, no sé si debería decirte esto, pero ayer vi a unos señores en tu casa, con uniformes, y Daniela estaba ahí con su esposo. Se me cortó la respiración. ¿Qué tipo de uniformes, Esperanza? Del banco, Carmen, del banco. Y había papeles, muchos papeles. Colgué el teléfono y me quedé ahí parada, en la acera de la calle de Alcalá, viendo cómo la gente caminaba a sus trabajos, a sus vidas normales, mientras mi mundo se terminaba de desmoronar desde un continente de distancia. No era solo abandono, era robo. Era traición planeada con meses de anticipación. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Lo que me estaba matando por dentro eran todos esos cumpleaños olvidados, todas esas veces que estuve enferma y nadie preguntó cómo estaba, todas esas tardes de domingo que me quedé esperando una llamada que nunca llegó. Mi cumpleaños 66, hace 2 años. Ese día me levanté temprano, me arreglé bonita, compré un pastelito individual en la panadería de don Roberto y me quedé esperando que sonara el teléfono, que tocaran la puerta, que alguien recordara que Carmen Esperanza Morales había nacido un 15 de marzo y que tal vez merecía por lo menos un feliz cumpleaños. Nada. A las 8 de la noche, cuando ya había perdido la esperanza, yo misma marqué a Daniela. «Ay, mamá, se me olvidó completamente. Es que Julián y yo estamos súper ocupados con la remodelación del departamento. ¿Ya viste las fotos que subí a Facebook?» No había visto ninguna foto. No tenía Facebook. No sabía usar esas cosas, pero fingí que sí para que mi hija no se sintiera peor. «Sí, mija, se ve muy bonito». «¿Verdad que sí? Julián tiene muy buen gusto para la decoración. Dice que nuestra casa tiene que reflejar nuestro estatus profesional». Estatus profesional. Mientras yo comía pastel sola en mi cocina, con una velita que me puse yo misma, porque nadie más iba a hacerlo. «Te compenso la próxima semana, ¿sí, mamá? Te llevo a comer a algún lado». Esa compensación nunca llegó. Cuando le recordé, 2 semanas después, me dijo que había sido una semana muy pesada en el trabajo y que mejor lo dejáramos para el siguiente mes. Y el mes del siguiente cumpleaños, el 67, ni siquiera se olvidó. Simplemente no le importó. Mandó un mensaje de texto a las 11 de la noche. «Feliz cumple, ma. Que la pases bien. Que la pases bien». Como si hubiera ido a una fiesta llena de gente que me quería, en lugar de estar sentada en mi sala,
viendo el televisor y tratando de convencerme de que no importaba, que ya estaba grande para andar esperando celebraciones. Pero lo que más me dolía eran las enfermedades. Todas las veces que mi cuerpo se quebró y yo me quedé sola, cuidándome como pude, sin nadie que preguntara si necesitaba algo. La neumonía del año pasado. 5 días con fiebre altísima, tosiendo hasta que me dolían las costillas, sin poder levantarme de la cama. Le marqué a Daniela el tercer día porque ya me estaba asustando, porque no tenía fuerzas ni para ir a la tienda por medicina. ¿Estás segura de que es neumonía, mamá? A veces tú exageras cuando te da gripe. Exagerar. Yo, que había trabajado enferma media vida para no faltar a mis clases, que nunca me había quedado en cama ni cuando tuve a Daniela, exageraba. Mañana voy a verte, ¿sí? Es que hoy Julián y yo tenemos una cena con sus jefes y no puedo cancelar. Mañana llegó, pero ella no. Me llamó por teléfono. Ay, mamá, se me complicó el día. ¿Ya te sientes mejor? No me sentía mejor. Me sentía peor. Pero le dije que sí, porque ya había entendido que mi enfermedad era un inconveniente para su vida perfecta. Terminé en el hospital, sola. La doctora que me atendió me preguntó si tenía familia, porque necesitaba que alguien se hiciera responsable de mis medicamentos y mi cuidado posthospitalario. Sí, doctora, tengo una hija. ¿Quiere que la llamemos? Me quedé callada. ¿Cómo le iba a explicar a esa doctora que mi hija estaba demasiado ocupada construyendo su nueva vida, como para preocuparse por la mujer que había sacrificado todo para construir la suya? No es necesario, doctora. Yo puedo sola. Y sí pude sola, como había podido sola toda la vida. Pero esa noche, en la cama del hospital, conectada a suero y oyendo los pitidos de las máquinas, entendí algo que me partió más que cualquier diagnóstico. Mi hija ya no me necesitaba, pero yo tampoco podía seguir necesitándola a ella. Ahora, sentada en el suelo frío de esta habitación del albergue donde me han dado refugio temporal, puedo ver el patrón completo de mi abandono. No empezó aquí en Madrid. Empezó hace años, de manera gradual, sutil, como una planta que se va secando tan despacio que no te das cuenta hasta que ya está completamente muerta. Las llamadas telefónicas que se volvieron más cortas, las visitas que se espaciaron más, las preguntas sobre mi vida que dejaron de existir. Yo me convertí en un accesorio en la vida de mi hija, algo que estaba ahí cuando lo necesitaba, pero que no merecía atención cuando no era útil. ¿Cómo estuvo tu semana, mamá? Dejó de ser una pregunta real para volverse un trámite educado antes de llegar a lo que realmente quería. Dinero, favores, ayuda con algo. Y yo, como una idiota, pensaba que si me volvía más útil, más generosa, más disponible, recuperaría a la hija que había perdido sin darme cuenta. Anoche, aquí en Madrid, tuve mi primer colapso real desde que llegué. Estaba en la ducha comunitaria del albergue, con ese jabón que huele a desinfectante y esa agua que sale tibia cuando tienes suerte. Y de repente ya no pude sostener el peso de todo lo que había perdido. No fue un llanto dramático. Fue algo peor. Fue como si todos mis músculos hubieran decidido rendirse al mismo tiempo. Me senté en el suelo de la ducha y dejé que el agua cayera sobre mi cabeza mientras mi cuerpo temblaba sin control. 68 años. 68 años construyendo una vida, criando a una hija, siendo una buena persona, cumpliendo mis promesas, sacrificándome por los demás. Y mi premio era estar desnuda en un baño extraño, en un país que no es mío, abandonada por la única persona en el mundo que debería amarme sin condiciones. Una de las voluntarias del albergue, una chica joven llamada Pilar, tocó la puerta. Señora Carmen, ¿está usted bien? No podía hablar. No tenía voz para mentirle y decirle que estaba bien, porque no estaba bien, porque tal vez nunca había estado bien, y solo ahora me estaba dando cuenta. Pilar entró y me encontró ahí, hecha un ovillo bajo el agua, temblando como una niña perdida. Ay, señora, venga acá. Me ayudó a pararme, me envolvió en una toalla. Y por primera vez en días, alguien me trató con la ternura que yo le había dado a mi hija durante 40 años y que ella nunca me había devuelto. ¿Sabe qué, señora Carmen? Me dijo mientras me ayudaba a secarme el pelo. A veces las personas más buenas son las que más sufren,
pero también son las que más fuerza tienen, aunque no se den cuenta. No me siento fuerte, mija. Claro que no se siente fuerte, porque la acaban de traicionar de la manera más cruel que existe. Pero fíjese, aquí está, respirando, luchando, sobreviviendo. Eso no lo hace una persona débil. Esa noche me quedé despierta, mirando el techo de esta habitación que comparto con otras 4 mujeres que también han perdido todo por razones diferentes. Una está aquí porque su marido la golpeaba, otra porque perdió su trabajo y su casa, otra porque sus hijos la echaron de la casa familiar cuando enviudó. Todas somos mujeres que en algún momento confiamos en alguien que nos falló. Todas estamos aprendiendo que a veces la familia puede ser el lugar más peligroso del mundo. Pero también estamos aprendiendo que podemos sobrevivir sin ellos. Esta mañana desperté diferente. No feliz, no curada, pero diferente. Por primera vez en 68 años, no tengo que preocuparme por nadie más que por mí misma. No tengo que fingir que estoy bien cuando no lo estoy. No tengo que sonreír cuando quiero llorar. No tengo que ser la mamá perfecta, la abuela disponible, la mujer que siempre tiene dinero para emergencias ajenas, pero nunca para sus propios sueños. Por primera vez en mi vida, soy solo Carmen. Y tal vez eso sea suficiente. 3 días después de mi colapso en la ducha, cuando ya había empezado a acostumbrarme al ritual de las comidas comunitarias y al sonido de otras mujeres llorando por las noches, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Daniela. Su voz sonaba desesperada, quebrada, tan diferente a la frialdad calculada con la que me habían abandonado, que por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, había recapacitado. «Mamá, ¿dónde estás? Te hemos estado buscando por toda Madrid. El hotel nos dijo que nunca te registraste». Me quedé callada, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Alrededor mío, las otras mujeres del albergue comenzaban a despertarse, susurrando sus buenos días mientras se preparaban para otro día de supervivencia. «Mamá, ¿estás ahí? Contéstame». «Estoy aquí, Daniela. Gracias a Dios». «Mamá, hubo un terrible malentendido. La dirección que te dimos era la incorrecta, y el teléfono que te compramos tenía problemas de señal. Hemos estado desesperados». «Malentendido». La palabra flotó en el aire como una mentira tan grande que hasta ella parecía tener vergüenza de decirla. «¿Un malentendido?», repetí, sintiendo cómo algo frío y duro se asentaba en mi estómago. «Sí, mamá. Un error terrible, pero ya todo se arregló. ¿Dónde estás? Vamos por ti ahora mismo». Por primera vez en una semana, sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez había juzgado mal la situación. Tal vez realmente había sido un error, una serie de coincidencias desafortunadas que habían creado esta pesadilla. «Estoy en un albergue, mija. En el barrio de Embajadores». Silencio. Un silencio largo y pesado que me hizo entender que la palabra albergue había pintado una imagen en su mente que no le gustaba nada. ¿Un albergue? ¿De qué tipo? «Para mujeres sin hogar, Daniela». Otro silencio. Más largo esta vez. «Mamá, ¿por qué no nos llamaste antes? ¿Por qué no nos buscaste?» Y ahí estaba, la culpa regresando hacia mí, como siempre. Como si yo fuera la responsable de mi propio abandono. Como si hubiera elegido dormir en el suelo de una estación de tren. El teléfono no tenía chip, mija. Y la dirección que me dieron no existía. «Ya, mamá. Pero pudiste haber ido a la policía, al consulado, a cualquier lado, no quedarte en la calle como una... No terminó la frase, pero yo sabía qué palabra había estado a punto de decir. Como una indigente, como una loca, como una vergüenza para su nueva vida perfecta. 1 hora después, llegaron al albergue. Yo ya me había bañado, me había puesto mi mejor blusa, la única que no estaba arrugada de dormir con ella puesta. Y había tratado de arreglarme lo mejor que pude con el pequeño espejo del baño comunitario. Daniela entró primero, y su cara fue un mapa de emociones que no supe interpretar. ¿Horror? ¿Vergüenza? ¿Disgusto? Llevaba unos lentes de sol enormes que cubrían la mitad de su rostro, y un vestido que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses en Guadalajara. Julián vino detrás, mirando todo con esa expresión que pones cuando entras a un lugar que consideras inferior a ti. Sus zapatos brillaban como espejos,
y su reloj dorado reflejaba las luces fluorescentes del lugar de una manera que parecía casi violenta. «Mamá, ¿cómo pudiste acabar en un lugar así?», fue lo primero que me dijo Daniela, sin abrazarme, sin preguntarme cómo estaba, sin disculparse realmente por lo que había pasado. No tuve opción, mija. No tenía dinero. No tenía a dónde ir. Pero mamá, intervino Julián con esa voz que usaba cuando explicaba algo que consideraba obvio. Tenías tu tarjeta de crédito. Podías haber usado eso para un hotel. Mi tarjeta de crédito. La que estaba cancelada desde hacía 2 meses porque no había podido pagar el mínimo después de darles el dinero para el viaje. Pero claro, ellos no sabían eso. O tal vez sí lo sabían. La tarjeta está cancelada, Julián. Se miraron entre ellos. Una de esas miradas de pareja que dice todo sin palabras. Una conversación silenciosa que me excluyó completamente. Como si yo fuera un problema que resolver y no una persona que acababa de vivir el peor trauma de su vida. «Bueno», dijo Daniela finalmente. «Lo importante es que ya te encontramos. Vámonos de aquí». Pero algo en su tono me alertó. No sonaba como alivio. Sonaba como resignación. En el taxi camino al hotel donde se estaban quedando. La tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Yo iba sentada atrás, entre los dos, pero me sentía más sola que cuando dormía en el albergue. «Mamá», comenzó Daniela, sin voltear a verme. «Tenemos que hablar de algunas cosas». Ahí venía. Ya lo sabía. La conversación que iba a convertir mi rescate en una nueva forma de abandono. Hemos estado pensando que tal vez sería mejor que regresaras a México. ¿Regresar? ¿Ya? Pero si apenas llegamos hace una semana. Sí, pero es que mamá, nosotros tenemos compromisos de trabajo aquí, reuniones importantes. Y francamente, después de lo que pasó, creemos que no es seguro que estés sola en una ciudad que no conoces. No es seguro. Como si yo hubiera sido la que había creado la situación peligrosa. Además, añadió Julián, volteando por primera vez a mirarme, el hotel donde nos estamos quedando solo tiene 2 camas, y con nuestros horarios de trabajo no podríamos cuidarte como mereces. Cuidarme, como si fuera una mascota problemática que requería supervisión constante. Llegamos al hotel, un lugar elegante en el barrio de Salamanca que me hizo sentir como si mis ropas arrugadas y mi pelo despeinado fueran una afrenta personal a la decoración. El lobby tenía más mármol del que había visto en mi vida, y la gente que pasaba por ahí vestía como si fuera a reuniones con presidentes de países. Me llevaron a su habitación, una suite con vista a no sé qué parque importante, con una sala separada y un baño más grande que mi cocina en Guadalajara. Había flores frescas en jarrones caros y una botella de champán esperando en una mesa de cristal. «Siéntate, mamá. Necesitamos resolver esto». Me senté en el borde de una silla que probablemente costaba más que mi sueldo mensual cuando trabajaba, sintiendo como si fuera una intrusa en la vida de mi propia hija. «Mira, mamá», empezó Daniela, sentándose frente a mí pero sin acercarse demasiado. «Hemos estado hablando y creemos que lo mejor es que regreses mañana a México. Pero, mija, yo vine a pasar tiempo con ustedes, a conocer España contigo. Y lo siento mucho, mamá, pero las circunstancias cambiaron. Tenemos una reunión muy importante pasado mañana que podría cambiar la carrera de Julián y no podemos distraernos». «¿Distraernos? Yo era una distracción. ¿Y no puede esperar esa reunión? ¿No podemos pasear juntos aunque sea un día?» Julián se aclaró la garganta como hace cuando está a punto de decir algo que considera muy importante. «Carmen, con todo respeto, creo que no estás entendiendo la magnitud de esta oportunidad profesional. Esto podría significar que nos quedemos a trabajar en Europa permanentemente. Es nuestro futuro el que está en juego. Su futuro. Nunca nuestro futuro. Nunca tu futuro también, mamá. Además», continuó Daniela, «francamente, mamá, estamos un poco molestos». «¿Molestos? ¿Conmigo?» «Sí, mamá. Contigo. ¿Cómo se te ocurre irte a un albergue en lugar de buscar ayuda? ¿Tienes idea de lo que hubiéramos sentido si algo te hubiera pasado?» Y ahí estaba la inversión completa de la realidad. De alguna manera, mi abandono se había convertido en mi culpa. Mi supervivencia se había vuelto una ofensa hacia ellos. «Nos hiciste pasar unos días terribles, mamá, pensando que algo malo te había pasado, imaginando que te habían asaltado o secuestrado.
No tienes derecho a ponernos en esa situación. No tenía derecho. Yo, la mujer que les había dado todo, no tenía derecho a ser abandonada sin quejarme en silencio. Lo siento, mijos. No quise preocuparlos. Bueno, ya está hecho, dijo Julián con esa voz que usaba cuando daba por terminada una conversación. Ya compramos tu boleto de regreso. Sales mañana a las 2 de la tarde. ¿Ya compraron el boleto? ¿Sin preguntarme? Mamá, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es, me rogó Daniela. Entendemos que estés decepcionada, pero a veces las cosas no salen como las planeamos. Como las planeamos. Como si yo hubiera planeado que me abandonaran. Esa noche, en la cama supletoria que pusieron para mí en la sala de la suite, escuché cómo hablaban en voz baja en la habitación de al lado. No pude escuchar todas las palabras, pero el tono era claro. Molestia, impaciencia, ganas de que me fuera lo antes posible. En algún momento de la madrugada, escuché a Daniela decir: «La próxima vez que vayamos de viaje, no le decimos nada». Esto fue un error desde el principio. Y ahí, acostada en una cama ajena, en un país extraño, con un boleto de avión que había sido comprado sin mi consentimiento, entendí algo que cambió todo. No había sido un error. Había sido exactamente lo que habían planeado desde el principio. Traerme aquí para quitarme de en medio. Abandonarme para que no pudiera interferir con sus planes. Y cuando la cosa se complicó, rescatarme no por amor, sino por conveniencia. Por primera vez en mi vida, vi a mi hija exactamente como era. Una extraña que compartía mi sangre pero no mi corazón. Y por primera vez en mi vida, no me dolió tanto como debería haberme dolido. Al día siguiente, mientras Daniela y Julián dormían hasta tarde en su cama king size, yo me levanté con las primeras luces del alba y tomé la decisión más importante de mis 68 años. No iba a subir a ese avión. Me senté en el balcón de la suite, viendo cómo Madrid despertaba bajo mis pies, y por primera vez en décadas, no pensé en lo que mi hija necesitaba, en lo que sería mejor para ella, en cómo podía arreglar las cosas para que todos estuvieran contentos menos yo. Pensé solo en mí. Y lo que pensé fue esto: Carmen Esperanza Morales no va a regresar corriendo a México con la cola entre las patas. No va a fingir que esto fue un malentendido. No va a seguir siendo la mamá conveniente que aparece cuando la necesitan y desaparece cuando estorba. A las 7:30, cuando escuché que se estaban moviendo en la habitación, entré y encontré a Daniela revisando su teléfono mientras Julián se duchaba. «Mija, necesito hablar contigo». «Ay, mamá, ¿ya estás despierta? El vuelo no es hasta las 2. Podías haber dormido más». «No voy a tomar ese vuelo». Levantó la vista del teléfono por primera vez en la conversación. «¿Cómo que no vas a tomar el vuelo? Lo que oíste. No me voy a México. Me quedo en España». Se quedó viendo como si le hubiera hablado en chino. «Mamá, no puedes quedarte. ¿Dónde vas a vivir? ¿Con qué dinero?» «No lo sé todavía. Pero eso es problema mío, no tuyo». Julián salió del baño en ese momento, con el pelo mojado y una toalla alrededor de la cintura. «¿Qué pasa? Te oigo alterada. Tu suegra dice que no se quiere ir». «Carmen, ¿qué te pasa? Ya hablamos de esto ayer. No puedes quedarte aquí». «Claro que puedo. Soy una mujer libre. Tengo pasaporte. Puedo estar en España como turista 90 días. Y eso es exactamente lo que voy a hacer». Se miraron entre ellos con esa mirada de pánico que ponían cuando algo se salía de su control. «Mamá, ¿esto es por lo que pasó? ¿Es tu forma de castigarnos?» «Castigarnos. Como si mi supervivencia fuera un acto de venganza en su contra. No es un castigo, Daniela. Es una decisión. Por primera vez en mi vida, voy a hacer lo que yo quiero hacer». «¿Y qué es lo que quieres hacer exactamente?», preguntó Julián con esa voz condescendiente que usaba cuando hablaba con personas que consideraba irracionales. «Conocer España, como habíamos planeado originalmente. Como debería haber sido desde el principio. Pero mamá, nosotros no podemos acompañarte. Ya te dijimos que tenemos compromisos de trabajo. No necesito que me acompañen. De hecho, prefiero ir sola». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía masticar. Daniela se levantó y empezó a caminar de un lado al otro, como hacía cuando era niña, y no conseguía lo que quería. «Esto es ridículo.
Mamá, tú no conoces España. No hablas el español de aquí. No tienes dinero suficiente para andar de turista. Aprenderé. Y en cuanto al dinero, me las arreglaré. ¿Cómo te vas a arreglar? ¿Vas a vivir en albergues toda la vida? Si es necesario. Por primera vez desde que habían llegado a rescatarme, vi miedo real en los ojos de mi hija. No miedo por mi bienestar, sino miedo por lo que podía significar para ella tener una madre vagabunda en Europa. Mamá, piénsalo bien. ¿Qué va a decir la gente cuando se enteren de que estás viviendo como una... ¿Como una qué, Daniela? Dilo. Como una indigente. Como una vieja loca. Como una vergüenza para tu imagen perfecta. Yo no dije eso. No tuviste que decirlo. Lo llevas escrito en la cara desde que llegaste ayer al albergue. Julián se vistió rápidamente y se acercó a mí con esa pose de hombre importante que adoptaba cuando quería intimidar a alguien. Carmen, entiendo que estés molesta, pero esto ya se está saliendo de control. No puedes quedarte en España por capricho. ¿Capricho? ¿Llamar capricho al hecho de que quiera conocer el país por el que gasté toda mi pensión del mes? Ya devolvimos ese dinero, dijo Daniela rápidamente. Ya está en tu cuenta. ¿Ah, sí? Llama al banco y pregúntales. Se quedó callada, porque sabíamos las dos que no había ningún dinero en ninguna cuenta. Mira, mamá, dijo finalmente. Si tanto te gusta España, podemos planear otro viaje. El próximo año, cuando tengamos más tiempo. El próximo año, como todas las promesas que me había hecho durante los últimos 10 años, como la comida que me iba a llevar cuando estuve enferma, como la llamada que me iba a hacer el día de mi cumpleaños, como el tiempo de calidad que íbamos a pasar juntas cuando las cosas se calmaran. No, Daniela, estoy aquí ahora, y ahora es cuando voy a conocer España. A las 11 de la mañana, después de 2 horas más de discusiones circulares, amenazas veladas y súplicas fingidas, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Me fui del hotel sin despedirme. Simplemente tomé mi pequeña maleta de florecitas blancas, bajé al lobby mientras ellos discutían en la habitación sobre qué hacer conmigo, y salí a la calle. Madrid me recibió con un sol brillante y un aire fresco que olía a libertad. Caminé sin rumbo durante horas, deteniéndome en cada plaza, cada iglesia, cada pequeña tienda que me llamaba la atención. Compré un mapa de la ciudad en un kiosco y marqué con un bolígrafo todos los lugares que quería visitar: el Prado, el Reina Sofía, el Parque del Retiro, el Palacio Real, el Mercado de San Miguel. Por primera vez en una semana, no tenía prisa. No tenía que estar en ningún lado a ninguna hora. No tenía que complacer a nadie. No tenía que fingir que estaba bien cuando no lo estaba. No tenía que agradecer por migajas de atención. Entré a un café pequeño cerca de la Puerta del Sol y pedí café con leche y churros. La mesera, una mujer joven con acento andaluz, me sonrió de verdad. ¿Es usted turista? Sí, pero no la clase de turista que pensaba que iba a ser. Se rió sin entender completamente, pero sin juzgar tampoco. Pues disfrute Madrid. Es una ciudad que enamora. Y mientras comía esos churros que sabían a canela y a nuevos comienzos, entendí algo que me llenó de una paz que no había sentido en años. Por primera vez en décadas, nadie sabía dónde estaba. Nadie me estaba esperando en casa. Nadie tenía planes para mí que no fueran los míos propios. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Después del café, caminé hasta el Parque del Retiro. Me senté junto al estanque grande, viendo cómo las familias paseaban en barcas de remos, cómo los niños corrían persiguiendo palomas, cómo las parejas jóvenes se tomaban fotos bajo los árboles. Una señora mayor, como de mi edad, se sentó en la banca de al lado. Tenía acento gallego y traía un libro en las manos. «Disculpe», le dije, ¿conoce algún lugar donde una pueda quedarse que no sea muy caro? ¿Está usted de turismo sola? Sí. Y resulta que es la primera vez en mi vida que hago algo sola. ¡Qué valiente!, me dijo con una sonrisa que me llegó al corazón. Mire, yo conozco una pensión cerca de Lavapiés, regentada por una mujer mexicana. Se llama Esperanza, como usted seguramente. Esperanza. Mi segundo nombre. Mi nombre de Esperanza. Se llama Pensión Remedios. Pregunte por doña Remedios Salazar. Dígale que la manda Carmen de Vigo.
Esa tarde, cargando mi maleta de florecitas blancas, toqué la puerta de la pensión Remedios. Una mujer de unos 50 años, con cara amable y manos fuertes, abrió la puerta. ¿Doña Remedios? Me manda Carmen de Vigo. ¡Ay, qué alegría! Pase, pase. ¿Viene usted de México? De Guadalajara. No me diga. Yo soy de Puebla, pero llevo 20 años aquí. ¿Y qué la trae por Madrid? Me quedé callada un momento, pensando en cómo resumir el desastre de mi vida en una frase que no sonara demasiado dramática. Vine a conocer España y resultó que tuve que aprender a conocerme a mí misma. Doña Remedios me miró con esos ojos que tienen las mujeres que han vivido lo suficiente para entender que a veces las mejores historias son las que empiezan con las peores tragedias. Pues bienvenida a Madrid, paisana. Aquí va a estar como en su casa. Y por primera vez en una semana, creí que alguien me decía la verdad. Esa noche, en mi pequeña habitación con ventana a un patio interno lleno de plantas, escribí en una servilleta las primeras palabras de lo que sería mi nueva vida. Día 1 de mi libertad. Hoy decidí no regresar corriendo. Hoy decidí que Carmen Esperanza Morales vale más que las migajas de amor que le habían estado dando. Hoy decidí quedarme. Y por primera vez en décadas, dormí toda la noche sin despertarme preocupada por nadie más que por mí misma. Me desperté temprano en la pensión Remedios, con el canto de unos gorriones que se colaban por la ventana abierta. El aire olía a pan recién hecho y café, un olor tan hogareño que por un instante creí haber vuelto a Guadalajara. Pero cuando abrí los ojos y vi el techo con manchas de humedad y la cortina vieja moviéndose suavemente con la brisa madrileña, recordé que ya no estaba en mi casa, ni en mi país, ni en mi vida anterior. Estaba en un lugar completamente nuevo, con una libertad que me asustaba tanto como me ilusionaba. Bajé las escaleras con mi maleta pequeña y me encontré con doña Remedios en la cocina. Estaba sirviendo café en tazas desparejadas y colocando un canasto lleno de bollos sobre la mesa. «Buenos días, paisana. ¿Durmió bien?», me preguntó con una sonrisa franca. «Como hace años no dormía», le respondí, y sentí que no exageraba. Hacía mucho tiempo que no descansaba sin miedo a las llamadas de mi hija pidiéndome dinero, sin la ansiedad de estar siempre disponible para todos menos para mí. Nos sentamos juntas a desayunar, y entre sorbos de café me contó su historia. Llegó a España hacía más de 20 años, con 3 hijos pequeños y un marido que la dejó poco después por otra mujer. Trabajó limpiando casas, cuidando ancianos, fregando pisos, hasta que juntó lo suficiente para abrir aquella pensión humilde pero llena de vida. Su voz tenía ese tono de cansancio mezclado con orgullo que solo tienen las mujeres que sobrevivieron a golpes peores de los que yo estaba enfrentando. «Aquí no se viene a buscar compasión, Carmen», me dijo mientras partía un bollo por la mitad y lo untaba con mantequilla. «Aquí se viene a empezar de cero. Y usted me da la impresión de que ya no tiene nada que perder». Sus palabras me calaron hondo. Era cierto. Lo había perdido todo. Pero al mismo tiempo, esa pérdida me daba un poder nuevo. Ya no podía amenazarme lo que me quitaran, porque lo esencial ya me lo habían arrebatado. Y sin embargo, seguía viva. Los días siguientes me dediqué a caminar por Madrid como si fuera una peregrina en busca de algo que todavía no sabía nombrar. Descubrí la Plaza Mayor con sus músicos callejeros, el bullicio de la Gran Vía, los cuadros que tantas veces había visto en libros ahora frente a mis ojos en el Museo del Prado. Me quedaba horas mirando las meninas, pensando en esa mezcla de invisibilidad y protagonismo que sentí toda mi vida. Siempre al servicio de alguien, siempre sosteniendo escenas en las que yo no era la figura central. Cada paso me enseñaba algo. En el mercado de San Miguel, probé aceitunas rellenas de queso y recordé lo poco que me había permitido disfrutar de los placeres pequeños, porque siempre estaba guardando para los demás. En el Parque del Retiro vi a ancianas paseando tomadas del brazo de sus amigas, riendo como adolescentes, y me pregunté cuántas risas me había robado a mí misma por estar ocupada resolviendo la vida de mi hija. En una librería de viejo encontré una edición usada de Lorca, y no pude evitar comprarla con los pocos euros que tenía. Fue como reencontrarme con la joven que soñaba con España, en los pasillos polvorientos de la biblioteca de mi pueblo.
Por las noches volvía a la pensión agotada, pero con el corazón encendido. Doña Remedios me recibía con un plato de caldo caliente y siempre tenía una historia para compartir, de sus huéspedes, de su infancia en Puebla, de la soledad que aprendió a transformar en compañía. Allí conocí también a otras mujeres que se alojaban de paso, una colombiana que trabajaba limpiando oficinas, una rumana que buscaba empleo como cuidadora, una mexicana joven que había venido como au pair y terminó escapando de una familia que la explotaba. Todas llevábamos cicatrices, visibles e invisibles, y eso nos unía. Un día, mientras charlábamos en la cocina, la joven mexicana me dijo: «Doña Carmen, usted debería escribir su historia. Lo que le pasó no es cualquier cosa. Hay muchas mujeres allá afuera que necesitan escucharla para no sentirse solas». La idea me sorprendió. Yo, maestra jubilada, siempre acostumbrada a enseñar con libros de texto y pizarrones, ¿qué podía aportar ahora? Pero esa misma noche, sentada en mi cuarto, tomé una libreta que me había prestado doña Remedios y comencé a escribir. Las palabras salían como un río contenido por décadas. Escribí sobre mi niñez, sobre los sacrificios por mi hija, sobre el abandono en Madrid, sobre la extraña mezcla de dolor y libertad que estaba viviendo. Al escribir, sentí que recuperaba mi voz. Esa voz que había callado tantas veces para no incomodar a Daniela. Una mañana, al bajar a desayunar, me encontré con un anuncio pegado en la pared de la pensión. Se busca voluntarias para dar clases de alfabetización a mujeres migrantes. Centro Comunitario de Lavapiés. Mi corazón dio un vuelco. La maestra que aún vivía en mí despertó de golpe. Pregunté a doña Remedios cómo llegar, y ese mismo día me presenté. El centro comunitario era un lugar modesto, con paredes pintadas de colores vivos y un bullicio constante de niños y mujeres. Me recibió Pilar, la misma joven voluntaria que me había ayudado en el albergue días atrás. Cuando me vio, abrió los ojos como si hubiera encontrado a una vieja amiga. «Señora Carmen», me abrazó con fuerza. «Qué alegría verla aquí. ¿Viene a ayudar?». Asentí. Y en cuestión de minutos ya estaba frente a un grupo de mujeres marroquíes y latinoamericanas que querían aprender a leer y escribir en español. Sus ojos brillaban con el mismo anhelo de oportunidad que yo había visto en mis estudiantes en Guadalajara. Les enseñé a trazar letras en cuadernos, a pronunciar palabras sencillas, a escribir sus nombres por primera vez. Y cuando una de ellas logró escribir el suyo completo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo también lloré, porque en ese instante supe que todavía tenía mucho que dar, que no estaba acabada, que mi vida seguía teniendo propósito. Volvía a la pensión cada tarde con una energía nueva. Mis pasos ya no eran los de una mujer derrotada, sino los de alguien que estaba aprendiendo a reconstruirse. Y lo curioso es que, mientras más daba a esas mujeres en el centro comunitario, más me daba a mí misma. Sentía que el hueco que había dejado mi hija se iba llenando poco a poco con el cariño y la gratitud de personas que ni siquiera me conocían de antes. No todo era fácil, claro. El dinero escaseaba. Vivía con lo justo. Lo que quedaba de mi pensión, que había logrado transferir con ayuda de doña Remedios, más algunas horas extra que me daban en el centro a cambio de ayudar con la organización de talleres. Pero cada euro que ganaba me sabía a conquista. Ya no dependía de las migajas de mi hija ni de la condescendencia de Julián. Era mío, fruto de mi esfuerzo, de mis manos, de mi voz. Una tarde recibí un mensaje de Daniela. «Mamá, ¿cómo estás? Julián dice que deberías volver pronto. Allá en México estás más segura». Lo leí una y otra vez, esperando sentir la misma necesidad de antes, ese impulso de responder rápido para no perder su atención. Pero no, esta vez lo dejé en visto, porque entendí que su interés no era por mí, sino por la incomodidad que le generaba tenerme lejos, fuera de su control. Y yo ya no estaba dispuesta a ser controlada. En lugar de responder, abrí mi libreta y escribí. Hoy descubrí que el silencio también puede ser una respuesta. Y al hacerlo, sentí una paz inmensa. Ya no necesitaba explicaciones. Ya no necesitaba disculpas. Ya no necesitaba que mi hija validara mi existencia.
Los días se convirtieron en semanas, y cada rincón de Madrid se volvió parte de mi proceso de renacer. La Puerta de Alcalá me recordaba la fortaleza que todavía podía erguirse después de siglos de batallas. El río Manzanares, con su curso tranquilo, me enseñaba que incluso las aguas que parecen pequeñas siguen fluyendo sin detenerse. Las calles estrechas de Lavapiés, llenas de acentos y colores distintos, me hacían sentir que no estaba sola en mi extranjería, que todos somos extraños en algún lugar, y aún así encontramos comunidad. Una noche, al regresar a la pensión, encontré a doña Remedios esperándome con una carta en la mano. Tenía el matasellos de México. Reconocí de inmediato la letra de mi hija. El corazón me golpeó el pecho, pero lo sostuve. Subí a mi cuarto. Me senté en la cama y la abrí con manos temblorosas. «Mamá, no entiendo por qué haces esto. Nos pones en una posición muy difícil. La gente pregunta por ti, y no sabemos qué responder. Por favor, vuelve. Necesito que entiendas que tu lugar está con tu familia, no en un país extraño haciendo cosas que no tienen sentido». Leí la carta varias veces, pero no lloré. En lugar de dolor, sentí una claridad nueva. Daniela nunca iba a entender. Para ella, yo siempre sería un accesorio en su vida, algo que debía estar disponible a conveniencia. Pero yo ya no estaba dispuesta a ser ese objeto, y lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que, por primera vez en mi vida, no necesitaba su comprensión para seguir adelante. Guardé la carta en un cajón y cerré con llave, no para olvidarla, sino como un recordatorio de lo que había sido mi pasado y de lo que ya no iba a permitir en mi futuro. Aquella noche dormí profundamente, y en sueños me vi caminando sola por una playa desconocida, dejando huellas en la arena que el mar borraba poco a poco. Pero no me daba miedo que se borraran, porque mientras caminara, siempre habría nuevas huellas que dejar. Los días se convirtieron en un calendario extraño, marcado no por obligaciones familiares, sino por pequeñas victorias personales. Cada mañana salía de la pensión con un mapa arrugado en el bolso, decidido a tachar un rincón nuevo de la ciudad. No tenía mucho dinero, pero aprendí a disfrutar de lo gratuito. Los paseos por la ribera del Manzanares, los conciertos callejeros, los mercados donde probar un trozo de queso o un sorbo de vino era casi una invitación a conversar con desconocidos. Nunca imaginé que, a mis 68 años, aprendería a caminar sola sin sentirme perdida. En Guadalajara, cada paso mío estaba supeditado a alguien, a los horarios de mi hija, a las llamadas de la escuela, a los favores que me pedían los vecinos. Aquí, cada paso era mío, y esa sensación, que al principio me llenaba de vértigo, poco a poco se transformó en una fuente de fuerza. En el centro comunitario seguía enseñando a leer y escribir. Una mujer marroquí llamada Fátima, que siempre llegaba con un velo azul intenso y ojos tímidos, un día me tomó de la mano después de escribir su primera frase completa: «Mi hijo se llama Karim». Sus dedos temblaban como si hubiera logrado escalar una montaña. Yo también temblé, pero de emoción. En ese instante me di cuenta de que enseñar no era solo un trabajo, era un acto de amor que me devolvía más de lo que yo daba. Pilar, la voluntaria joven, empezó a invitarme a reuniones con otras maestras jubiladas que colaboraban en distintos proyectos. Una tarde, en una sala pequeña con olor a tiza y café, me encontré rodeada de mujeres de distintas edades, muchas españolas, otras latinoamericanas, todas con el mismo brillo en los ojos, la convicción de que aún podíamos ser útiles, aún podíamos dejar huella. Sentí que por fin pertenecía a un grupo que no me miraba como una carga, sino como un recurso valioso. La rutina me dio confianza. Aprendí a moverme en el metro, a entender los acentos rápidos, a distinguir los barrios con solo ver los balcones y los grafitis. Madrid dejaba de ser una ciudad ajena para convertirse en un hogar improvisado, y aunque el recuerdo de mi hija seguía punzando, cada día dolía menos. Era como una herida que, al principio sangra sin control, pero poco a poco cicatriza aunque deje marca. Un domingo decidí asistir a misa en la Catedral de la Almudena. No soy especialmente devota, pero quería agradecer de alguna manera el estar viva,
el haber resistido. La solemnidad del lugar me sobrecogió. Entre columnas y vitrales, me arrodillé y cerré los ojos. No pedí nada, solo dije, gracias, porque todavía estoy aquí. Y sentí un peso aligerarse en mi pecho. Esa misma tarde, al volver a la pensión, me encontré con doña Remedios hablando con un hombre trajeado en la puerta. Era un periodista que buscaba historias de migrantes para un reportaje sobre mujeres mayores que se reinventaban en España. Cuando me escuchó hablar de mis clases en el centro comunitario, me pidió una entrevista. Dudé, porque toda mi vida me había acostumbrado a callar lo que dolía. Pero algo dentro de mí me dijo que tal vez era hora de hablar. La entrevista se publicó una semana después en un periódico local. El titular decía, Maestra mexicana enseña a leer a mujeres migrantes en Madrid. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Había una foto mía sonriendo tímidamente, con un cuaderno en la mano. Al verla, lloré. No de tristeza, sino de sorpresa. Ahí estaba yo, Carmen Esperanza Morales, convertida en ejemplo de algo positivo, y no en la sombra incómoda de nadie. La noticia corrió más de lo que imaginé. Algunas personas comenzaron a buscarme en el centro comunitario para agradecerme, o simplemente para conocerme. Una mujer española de mi edad me regaló un pañuelo bordado diciendo, «Usted me recuerda a mi madre, que también se quedó sola y supo rehacerse». Ese gesto me conmovió hasta los huesos. Pero lo más inesperado fue recibir una llamada del consulado mexicano en Madrid. Habían leído el reportaje y querían invitarme a participar en un evento cultural, como representante de las mujeres migrantes mayores que aportaban a la comunidad. Nunca en mi vida había sido invitada a nada que no fuera servir, cocinar o aportar dinero. Y ahora me pedían que hablara de mi experiencia, de mi fuerza. El evento fue en una sala sencilla pero elegante, con banderas mexicanas en las paredes y música de mariachi de fondo. Me dieron un micrófono y mis manos sudaban, pero cuando empecé a hablar, las palabras salieron solas. Conté mi historia sin adornos, el abandono, la traición, la soledad, pero también la esperanza, el renacer y la certeza de que nunca es tarde para comenzar otra vida. Cuando terminé, la sala se levantó en aplausos. Vi lágrimas en rostros de desconocidos y comprendí que mi dolor, al compartirse, se transformaba en algo útil para otros. Esa noche, al volver a la pensión, recibí un mensaje de Daniela. Corto, casi frío. Vi tu foto en internet. No puedo creer que expongas nuestra vida así. Me avergüenzas. No respondí. Ya no necesitaba su aprobación, ni temía su rechazo. Guardé el teléfono y me serví una copa de vino barato que había comprado en el mercado. Brindé sola, pero no me sentí sola. Los días siguientes fueron aún más reveladores. Algunas de las mujeres del centro comunitario comenzaron a llamarme Señora Esperanza, no solo por mi nombre, sino porque decían que les daba ánimo, que mi manera de enseñar les hacía creer que podían lograr cualquier cosa. Nunca un título me había honrado tanto. El invierno se acercaba y Madrid se llenaba de luces navideñas. Caminaba por la Gran Vía con un abrigo prestado de doña Remedios y sentía que esas luces, aunque no eran para mí, iluminaban también mis pasos. En los escaparates veía familias comprando regalos y por un segundo me dolía imaginar que mi hija estaría haciendo lo mismo en México sin pensar en mí. Pero enseguida me repetía, «No estás perdida, Carmen, estás encontrándote». Una tarde, Pilar me llevó a una reunión especial del centro. Era una pequeña fiesta de agradecimiento a los voluntarios. Había música, comida sencilla y risas. En un momento, una de las coordinadoras se levantó y dijo, «Queremos reconocer especialmente a una mujer que, en poco tiempo, se ha convertido en inspiración para todos. Señora Carmen, gracias por recordarnos que nunca es tarde para dar ni para recibir». Me entregaron un ramo de flores y un diploma simbólico. La sala aplaudió, y yo apenas podía sostener las lágrimas. No recordaba la última vez que alguien me había dicho gracias sin que estuviera implícito un reproche o una obligación. Esa noche, al llegar a mi cuarto, abrí mi libreta y escribí, «Hoy confirmé que no necesito volver atrás para tener un hogar. El hogar lo llevo dentro, y mientras siga viva, puedo levantarlo en cualquier parte». Así,
Cada día en Madrid dejó de ser una huida de mi pasado y se convirtió en la construcción de un futuro. Y aunque todavía me dolía la herida de mi hija, ya no sangraba como antes. Ahora era una cicatriz que me recordaba que sobreviví. El frío de diciembre comenzó a sentirse en los huesos. Yo no estaba acostumbrada a ese viento helado que atravesaba las bufandas y los guantes como si nada. En Guadalajara, el invierno era suave, casi un respiro después de los veranos calurosos. Aquí, en Madrid, las manos se me agrietaban y las noches se hacían largas. Pero no me quejaba. Cada escalofrío era también una prueba de que estaba viva, resistiendo en un lugar que había aprendido a hacer mío. Doña Remedios me enseñó a preparar un cocido madrileño que calentaba el cuerpo y el alma. Ella decía que los guisos largos son como la vida. Necesitan paciencia, tiempo y mucho amor, aunque duelan los huesos de tanto esperar. Me gustaba escucharla mientras removía la olla. Era como escuchar a una hermana mayor que me recordaba que el dolor se amansa con lentitud, igual que los garbanzos duros que terminan suaves después de horas de hervor. Seguí escribiendo en mi libreta todas las noches. No lo hacía pensando en publicar nada, sino como un desahogo. Sin embargo, Pilar un día me dijo: «Señora Carmen, sus palabras tienen fuerza. Debería compartirlas». Yo reí, pensando que exageraba, pero esa idea se me quedó rondando en la cabeza. ¿Y si mi historia podía servir para otras mujeres que también habían sido abandonadas, engañadas o usadas por quienes más amaban? ¿Y si mi dolor podía convertirse en voz para las que todavía callaban? En el centro comunitario empezaron a invitarme a dar pequeños talleres de escritura básica. No solo enseñar a leer, sino también a narrar vivencias sencillas. Cómo era un día en su infancia, cómo habían llegado a España, qué recuerdos querían dejarles a sus hijos. Descubrí que todas teníamos historias enterradas, y que escribirlas era como exorcizar fantasmas. A veces llorábamos juntas, a veces reíamos, pero siempre nos sentíamos más ligeras después de cada clase. Un viernes por la tarde recibí otra carta de México. Esta vez no venía de Daniela, sino de una antigua colega de la escuela donde había trabajado toda mi vida. Me contaba que algunos padres de familia habían leído el reportaje sobre mí en Internet y se habían conmovido. Decían que no podían creer que la maestra Carmen, la que les enseñó a leer a tantos niños, estuviera ahora tan lejos y empezando de nuevo. Me enviaban saludos, recuerdos y agradecimientos. Al leer esas líneas, me di cuenta de algo que nunca había querido reconocer. Mi valor no dependía de mi hija. Yo había dejado huella en muchas otras personas que sí la apreciaban. El invierno siguió avanzando. En las calles aparecieron los puestos de castañas asadas, y el humo dulce me recordaba las ferias de mi pueblo. Caminaba entre la multitud, y aunque iba sola, ya no me sentía invisible. Había recuperado algo que creía perdido: la dignidad de ser. Un día, Pilar me sorprendió con una propuesta inesperada. Estamos organizando un encuentro de mujeres migrantes para el Día Internacional de la Mujer. Queremos que usted sea una de las ponentes principales. ¿Yo? Me reí, incrédula. Si yo no soy más que una vieja que sobrevive. No, Carmen. Usted es una mujer que inspira. Acepté con miedo. Hablar en público no era nuevo para mí. Lo había hecho como maestra cientos de veces. Pero esta vez era distinto. No iba a dar una lección de gramática ni de historia. Iba a abrir el corazón frente a desconocidos. Me preparé durante semanas, escribiendo borradores en mi libreta, ensayando frente al espejo, llorando cuando las palabras me dolían demasiado. El día del encuentro, la sala estaba llena. Mujeres de distintos países, con ropas y acentos variados, se reunían para escucharse unas a otras. Cuando llegó mi turno, subí al pequeño escenario con las piernas temblando, pero en cuanto tomé el micrófono y vi los ojos atentos frente a mí, el miedo se transformó en una especie de fuerza antigua que salió desde lo más profundo. Hablé de mi vida en México, de mis sacrificios por Daniela, del abandono cruel en Madrid. Hablé de la soledad, de las lágrimas en el suelo de una estación, de los días en el albergue, de la vergüenza y la rabia, pero también hablé del renacer, de la escritura, de la enseñanza,
de cómo la esperanza puede florecer incluso entre ruinas. Cuando terminé, el silencio fue tan grande que pensé que nadie había entendido nada. Pero de repente comenzaron los aplausos, algunos gritos de ánimo, mujeres abrazándose entre sí. Varias se acercaron después para decirme, me pasó lo mismo. Yo también fui dejada atrás. Gracias por ponerlo en palabras. Esa noche entendí que mi historia ya no era solo mía, era de todas. Al regresar a la pensión, me encontré con doña Remedios esperándome con una sonrisa orgullosa. Ya ve, Carmen, usted cree que está sola, pero está sembrando semillas en todas partes. Me abrazó fuerte, y por primera vez sentí que el hueco de madre ausente que cargaba podía llenarse, no con Daniela, sino con la familia que la vida me estaba regalando en este nuevo país. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Me llamaron de otro centro para que diera charlas motivacionales a mujeres mayores. Una pequeña editorial local me pidió permiso para publicar fragmentos de mi libreta en una revista comunitaria. Incluso una joven estudiante de periodismo quiso hacer su tesis sobre mi experiencia como ejemplo de resiliencia en la vejez. Yo apenas podía creerlo. Toda mi vida había sido la sombra de alguien más, y ahora, al final del camino, me tocaba brillar con luz propia. Sin embargo, los fantasmas no desaparecían del todo. Una tarde, mientras revisaba mis apuntes, recibí una videollamada inesperada. Era Daniela. Su rostro aparecía serio, con ojeras y un gesto de incomodidad. «Mamá, tenemos que hablar». Sentí el estómago encogerse. Parte de mí quería colgar. Otra parte necesitaba escucharla. «Te escucho. No entiendo por qué haces todo esto. Nos dejas en ridículo. Julián está furioso. Dice que lo que cuentas daña su reputación». Respiré hondo. Antes me habría justificado. Habría pedido perdón. Esta vez no. No cuento nada que no haya vivido. Y si tu reputación depende de silenciarme, entonces no vale nada. «Eres injusta», gritó. «Todo lo que hicimos fue por tu bien». «No, Daniela. Todo lo que hicieron fue por conveniencia. Y si de verdad hubiera sido por mi bien, hoy no estaría reconstruyéndome sola». Vi en sus ojos un destello de vergüenza, pero enseguida lo cubrió con frialdad. «No puedo seguir hablando de esto. Solo quería decirte que ya no formes parte de nuestra vida pública. Tranquila. Ya entendí que no soy parte de tu vida en absoluto. Y está bien». Colgué. Me temblaban las manos, pero no lloré. Era como cerrar un libro que me había hecho daño durante años. No necesitaba seguir releyendo esas páginas. Esa noche, en mi libreta, escribí: «Hoy dejé ir a mi hija. La sangre une, pero no obliga. El amor verdadero no se mendiga. Se da o no se da. Yo elijo darlo donde sea recibido». Al día siguiente, cuando entré al aula del centro comunitario, las mujeres me recibieron con abrazos y sonrisas. Una de ellas, una hondureña con mirada dulce, me dijo: «Señora Esperanza, usted es como una segunda madre para nosotras». Y entendí que, aunque había perdido una hija, había ganado decenas. El invierno terminó, y con la primavera llegaron los almendros en flor en el retiro. Caminé bajo los árboles con pétalos cayendo sobre mi abrigo, y me prometí algo. Nunca más permitiría que alguien definiera mi valor. Podía ser pobre, podía ser vieja, podía estar lejos de mi país, pero era libre, y la libertad era el regalo más grande que me había dado la vida después de tanto dolor. La primavera me recibió con un aire suave y colores que parecían pintados para mí. Las jacarandas empezaban a florecer, y las plazas se llenaban de gente tocando guitarras, niños corriendo detrás de burbujas gigantes, turistas que se detenían en cada esquina para tomar fotos. Yo también llevaba mi pequeña cámara, una de esas desechables que había comprado en un puesto barato. No buscaba recuerdos perfectos, solo la sensación de capturar momentos que me demostraran que seguía viva. En el centro comunitario, mi papel empezó a crecer. Ya no era solo la maestra improvisada que ayudaba a algunas mujeres a escribir su nombre. Ahora me pedían que coordinara grupos completos. Al principio dudé, pensando que quizá no estaría a la altura, pero Pilar me miró a los ojos y me dijo: «Usted nació para esto, Carmen». Acepté. Y con cada clase, con cada risa, con cada palabra nueva aprendida, me convencía de que tenía razón.
Había nacido para enseñar, para acompañar procesos, para levantar a quien no creía poder. Y en ese camino, sin darme cuenta, me estaba levantando yo misma. Un día, después de la clase, una chica joven se me acercó. Tendría unos 20 años, era ecuatoriana y trabajaba limpiando casas. Me mostró un cuaderno lleno de frases torcidas, con la letra temblorosa pero firme. Mire, señora, escribí esto pensando en usted. Gracias porque ahora creo que mi vida puede cambiar. No supe qué decir. La abracé y sentí que ese gesto valía más que cualquier reconocimiento, más que cualquier aplauso. Era el fruto de haber resistido, de no haber tomado aquel avión de regreso, de haberme quedado a pesar del miedo. En la pensión, las noches se volvieron tertulias. Doña Remedios cocinaba algún platillo mexicano, y las inquilinas compartíamos historias alrededor de la mesa. Una hablaba de sus hijos que habían quedado en Perú, otra de la madre enferma que había dejado en Rumanía, otra de un amor perdido en Marruecos. Yo escuchaba en silencio, pero en algún momento inevitablemente me pedían que contara lo mío. Al principio lo hacía con vergüenza, como si la traición de mi hija fuera una mancha que debía ocultar. Pero pronto entendí que hablar era también sanar. Cada vez que pronunciaba la verdad, el peso en mi pecho se volvía más ligero. Fue en una de esas noches cuando doña Remedios me dijo algo que se quedó grabado en mí. Mire, Carmen, la familia no siempre es la que nace de la sangre. A veces la vida nos regala otra, hecha de afectos y de luchas compartidas. Y usted ya tiene una aquí. Desde entonces, comencé a verlas a todas como una especie de tribu, mujeres sin nada en común, y al mismo tiempo, con todo en común: el abandono, la necesidad de empezar otra vez, las ganas de no rendirse. El consulado mexicano volvió a llamarme. Esta vez no era solo para un evento cultural, sino para proponerme que colaborara en un programa de integración de adultos mayores migrantes. Querían que yo compartiera mi experiencia con otros recién llegados, para mostrar que era posible sobrevivir y reinventarse. Acepté con orgullo. Cuando me puse frente a ese grupo de rostros cansados y desconfiados, sentí que hablaba a mi yo de hace meses, la que llegó con una maleta vacía y el corazón destrozado. Y quise decirle, con toda la fuerza de mi voz: no estás acabada, estás comenzando. Mientras mi vida se transformaba en España, mi relación con Daniela se reducía a silencios y reproches. Me llegaban de vez en cuando mensajes secos, preguntando si seguía allí, insinuando que debía volver. Nunca pedían perdón, nunca mostraban afecto, y, aunque al principio me dolía, empecé a aceptarlo como parte de la nueva realidad. Había perdido a mi hija, pero había recuperado algo más valioso: a mí misma. Una tarde de mayo, Pilar me invitó a un café literario donde varias mujeres leían en voz alta sus escritos. Dudé en participar, pero ella me animó tanto que terminé llevándome mi libreta. Cuando llegó mi turno, leí un fragmento de lo que había escrito. Me dejaron en una estación de tren como si fuera basura, pero allí descubrí que hasta la basura puede florecer si encuentra tierra fértil. Cuando terminé, el público se levantó a aplaudir. Vi lágrimas en los ojos de mujeres que nunca había visto antes. Esa noche confirmé que mi historia no era vergüenza, era semilla. El verano se acercaba, y con él nuevas oportunidades. Me ofrecieron un pequeño estipendio por coordinar talleres regulares en el centro. No era mucho, pero era suficiente para cubrir mis gastos básicos sin depender de nadie. Ese dinero ganado con mi esfuerzo me supo a victoria. Cada billete era un recordatorio de que podía sostenerme sola, que mi valor no estaba en lo que otros decidieran darme, sino en lo que yo era capaz de construir. Sin embargo, no todo era fácil. Había noches en las que el recuerdo de Daniela me golpeaba con fuerza. Soñaba con ella de niña, con sus manitas manchadas de pintura mientras pintábamos juntas las paredes de amarillo. Me despertaba con lágrimas y un nudo en la garganta. Pero ya no corría a buscar consuelo en llamadas o cartas. Me abrazaba a mí misma y repetía en voz baja: Carmen, sigues aquí, y eso basta. Un sábado, caminando por el rastro, encontré un puesto de antigüedades donde vendían joyas viejas. Entre collares y anillos, vi un par de aretes de perla idénticos a los que mi madre me había regalado,
y que yo había vendido años atrás para complacer a Daniela. Los tomé en mis manos, y el corazón me latió con fuerza. No costaban demasiado, pero aún así dudé. ¿Merecía darme ese gusto? La respuesta llegó sola. Sí. Los compré. Al ponérmelos, me miré en un espejo empañado y me vi distinta. No era la mujer abandonada, sino la que se regalaba a sí misma lo que nadie más le daría. Ese gesto pequeño se convirtió en símbolo de mi renacimiento. Cada vez que me los ponía para dar clases, recordaba que había recuperado no solo mi dignidad, sino también el derecho a darme regalos, a quererme sin esperar nada de los demás. Los meses pasaban y mi nombre comenzó a sonar más en el pequeño círculo de mujeres migrantes. Algunas me buscaban solo para pedirme consejo. Una de ellas me dijo: «Usted me enseñó que no es tarde para empezar a soñar otra vez». Esa frase se me quedó grabada, porque, en el fondo, eso era lo que estaba haciendo, soñando otra vez, pero ahora para mí, no para los demás. Cuando llegó el verano, Madrid se llenó de turistas y calor sofocante. Pero también llegó la noticia de que el centro comunitario quería abrir un programa piloto en otra ciudad cercana y me propusieron encargarme de coordinarlo. Al escuchar la propuesta, sentí miedo. ¿Sería capaz? No era demasiado grande para mí, pero luego recordé todos los pasos que ya había dado y entendí que sí, podía, que siempre podía mientras estuviera dispuesta a intentarlo. Acepté. Y así, mi vida, que había empezado como un naufragio en una estación fría, se estaba convirtiendo en un viaje inesperado, lleno de nuevos puertos. En las noches calurosas de julio, me sentaba en la ventana de mi habitación en la pensión, con el aire tibio acariciando mi rostro. Miraba las estrellas y pensaba en lo irónico que era todo. Mi hija me había abandonado aquí para deshacerse de mí, y sin querer me había regalado la oportunidad de renacer. La rabia se había convertido en gratitud, no hacia ella, sino hacia la vida, por haberme demostrado que incluso del dolor más grande podía brotar algo hermoso, y con esa certeza me dormía tranquila, sabiendo que cada día que despertaba era un día ganado, un día nuevo para seguir escribiendo la historia de Carmen Esperanza Morales, la mujer que aprendió demasiado tarde, pero a tiempo, que nunca es tarde para empezar de nuevo. El verano terminó con un aire cálido que parecía querer retenerme en cada esquina de Madrid. Las terrazas llenas, los niños jugando en las fuentes, los turistas con sus mapas arrugados. Todo se mezclaba en una música de fondo que acompañaba mis pasos cada día. Había aprendido a no caminar con prisa, a detenerme en los detalles. Un balcón lleno de geranios, una guitarra sonando en lavapiés, el olor del pan recién horneado en un callejón estrecho. Era como si cada rincón de la ciudad me hablara en un idioma que no necesitaba traducción. Perteneces aquí. Mi trabajo en el centro comunitario se intensificó. El nuevo programa piloto al que me habían invitado comenzó a funcionar en una localidad cercana, y viajaba en tren 2 veces por semana para coordinarlo. Al principio me intimidaba tener tanta responsabilidad, pero cada vez que veía a las mujeres sonreír al escribir sus primeras frases, todo miedo desaparecía. Me recordaban a mí misma, esa Carmen que un día pensó que estaba acabada y que ahora encontraba razones para levantarse con ilusión. Fue en uno de esos viajes en tren cuando conocí a Isabel, una mujer mayor que se sentó a mi lado con un libro en la mano. Noté que era un ejemplar de Federico García Lorca, el mismo poeta que me había hecho soñar con España en mi juventud. No pude evitar comentarlo y pronto estábamos conversando como si nos conociéramos de toda la vida. Resultó ser profesora jubilada de literatura, con una energía que me contagiaba. Cuando le conté mi historia, me escuchó con atención, sin interrumpirme, y al final me dijo: «Carmen, su vida es una novela, y usted tiene que escribirla, no solo en una libreta. Tiene que dejarla para otros». Sus palabras se quedaron en mí como una semilla. Esa misma noche, en la pensión, abrí mi cuaderno y escribí en la primera página: «Este será mi libro». No sabía cómo ni cuándo lo terminaría, pero ya estaba decidido. No iba a callar más. Los días se llenaban de actividades. Entre clases, charlas y pequeños viajes, apenas tenía tiempo de detenerme a pensar en el pasado. Pero cuando lo hacía,
Ya no me dolía de la misma forma. Daniela seguía enviando de vez en cuando mensajes secos, algunos con reproches, otros con silencios. Ya no esperaba nada de esas palabras. Las leía, respiraba y seguía adelante. Había aprendido a no dejar que me encadenaran otra vez. Una tarde, Pilar llegó al centro con una sonrisa enorme. Señora Carmen, ¿se acuerda de la periodista que vino al encuentro de mujeres? Publicó un artículo sobre usted en una revista internacional. No lo podía creer. Me mostró la revista en su tablet. Y allí estaba mi nombre, acompañado de una foto mía frente a una pizarra, con la frase, «Nunca es tarde para renacer». Sentí una mezcla de vergüenza y orgullo, pero sobre todo gratitud. Lo que antes había sido motivo de humillación, ahora se transformaba en un ejemplo para otros. La repercusión fue inesperada. Me invitaron a participar en una mesa redonda sobre mujeres mayores y resiliencia. Recuerdo que, al subir al escenario, miré las luces y pensé en aquella Carmen que lloraba sola en la estación de Atocha. Jamás habría imaginado llegar hasta allí. Cuando hablé, lo hice con calma, como quien ya no tiene nada que perder. Dije que la edad no es una condena, que la soledad no significa muerte, que el abandono no es el final. Vi cabezas asentir, ojos llenos de lágrimas y manos que aplaudían con sinceridad, y me sentí ligera. En la pensión, doña Remedios me abrazó cuando regresé. Paisana, lo que está haciendo es grande. No deje que nadie le diga lo contrario. Ese grande resonó en mí durante días, porque siempre me habían hecho sentir pequeña, invisible, un estorbo, y ahora alguien me decía que era grande. Mientras tanto, en mis clases, comencé a enseñar a las mujeres no solo a leer y escribir, sino a contar sus propias historias. Les pedí que escribieran recuerdos, anhelos, miedos. Algunas apenas podían trazar palabras, pero la emoción con la que lo hacían llenaba la sala de vida. Una mujer marroquí escribió, «Mi sueño es que mis hijos me miren con orgullo». Una boliviana escribió, «No soy inútil, solo necesito una oportunidad». Y yo, al leerlas, entendí que la fuerza no era mía sola, sino de todas nosotras. Un día recibí una llamada inesperada del consulado. Querían proponerme como candidata a un reconocimiento honorífico por mi labor comunitaria. Me quedé muda. Yo, la misma mujer que había sido llamada vieja y abandonada como estorbo, ahora estaba siendo reconocida por un gobierno extranjero. No sabía si reír o llorar, así que hice las dos cosas a la vez. Poco a poco, también comencé a tener pequeñas alegrías personales. Una tarde, paseando por el Retiro, un hombre mayor se sentó junto a mí en la banca. Era viudo, español, amante de la poesía. Hablamos por horas de Neruda, de Benedetti, de la vida. No nació un romance, pero sí una amistad sincera que me recordaba que todavía podía reír con alguien sin sentirme juzgada. Cada vez que nos encontrábamos, me sentía un poco más joven. En septiembre, con el inicio del otoño, el centro comunitario organizó una exposición de textos escritos por las alumnas. Me pidieron que también incluyera fragmentos de mi libreta. Dudé, pero finalmente acepté. Ver mis palabras colgadas en las paredes, leídas en voz alta por otras mujeres, fue una de las experiencias más intensas de mi vida. Me dejaron como basura, pero aprendí que hasta la basura florece, leyó una chica en voz clara, y toda la sala aplaudió. Ese aplauso no era para mí sola, era para todas las que alguna vez habían sido despreciadas. En medio de todo ese renacer, recibí una última carta de Daniela. Era corta, casi fría. «Haz lo que quieras, mamá. Solo recuerda que la familia no se abandona, aunque tú creas lo contrario». Cerré los ojos después de leerla y sonreí, porque comprendí que en realidad la familia había sido ella la que me abandonó, y yo solo había elegido sobrevivir. Ya no sentí rencor, solo una especie de distancia tranquila. Ya no esperaba nada, y esa ausencia de expectativa era por fin libertad. El otoño avanzaba con hojas doradas cayendo en las aceras. Una mañana, al salir de la pensión, levanté la cara hacia el sol y respiré profundo. No tenía miedo, no tenía prisa, no tenía cadenas. Era yo, Carmen Esperanza Morales,
de pie en una ciudad que ya no me parecía extraña. Y me descubrí sonriendo sin razón. Solo porque sí, porque estaba viva, y eso era suficiente. En mi libreta escribí esa noche: el dolor me trajo hasta aquí, pero la esperanza me sostiene. Ya no camino buscando a quién pertenecer. Camino sabiendo que pertenezco a mí misma. El invierno volvió a alcanzarme en Madrid, pero esta vez no me encontró desvalida en una estación ni temblando en un albergue. Me encontró distinta, más fuerte, más consciente de quién era. Aprendí a caminar bajo la lluvia sin miedo, a disfrutar de las luces navideñas sin sentirme excluida, a preparar chocolate caliente en la pequeña cocina de la pensión y compartirlo con las demás como si fuéramos una familia improvisada. El frío ya no era un enemigo, era un recordatorio de que había sobrevivido al más grande de todos, el frío humano del abandono. En el centro comunitario seguíamos creciendo. El programa piloto en la ciudad cercana había tenido tanto éxito que ahora querían replicarlo en otros barrios. Me convertí en una especie de referente para las voluntarias más jóvenes. Me pedían consejos, me preguntaban cómo lograr que las alumnas no se rindieran, cómo sostener la paciencia cuando las palabras no salían. Les respondía desde la experiencia: no se trata de enseñar letras, se trata de enseñar que la vida sigue, aunque duela. Y todas asentían, como si esas palabras fueran también un espejo para ellas mismas. Una tarde, mientras organizábamos material didáctico, Pilar me puso una mano en el hombro y me dijo algo que me hizo llorar sin previo aviso. Señora Carmen, usted no solo enseña, usted nos recuerda que es posible volver a empezar a cualquier edad. No supe qué contestar, solo la abracé, porque a veces el lenguaje no alcanza para explicar la gratitud que sentimos. El reconocimiento honorífico del consulado llegó en enero. Me llamaron para una ceremonia sencilla, pero para mí significaba el mundo. Me entregaron un diploma y una medalla simbólica. Escuché cómo leían en voz alta un resumen de mi historia. Mujer mexicana que, tras el abandono, encontró en España un nuevo sentido a su vida a través de la educación comunitaria. Mientras lo escuchaba, recordaba la servilleta en la que mi hija y su esposo me escribieron aquella frase cruel: arréglate sola, vieja. Y pensé, sí, me arreglé sola. Y ahora estoy aquí de pie, más viva que nunca. Esa noche volví caminando a la pensión con la medalla guardada en el bolso. No era oro ni plata. No tenía valor material, pero para mí era el símbolo de que todo mi sufrimiento no había sido en vano. Entré a mi cuarto. Me miré al espejo con mis aretes de perla y me reconocí. Ya no era la mujer rota de antes, era alguien renacida. El libro que había empezado a escribir comenzó a tomar forma. Isabel, la profesora jubilada que conocí en el tren, me ayudaba a corregir y ordenar capítulos. Me insistía en que mi historia debía salir al mundo. Pasábamos horas revisando frases, quitando repeticiones, eligiendo títulos para cada parte. Yo no buscaba fama, solo quería dejar un testimonio, un faro para otras mujeres que quizá estaban en la oscuridad en ese momento. La editorial comunitaria se interesó en publicarlo. Nunca imaginé ver mi nombre impreso en una portada. Cuando sostuve el primer ejemplar entre mis manos, las lágrimas corrieron solas. El título lo decidimos juntas: Esperanza en la estación, porque allí, en ese lugar donde fui arrojada como basura, había nacido la semilla de todo lo que vino después. El lanzamiento fue humilde, en una librería de barrio. Pensé que vendrían pocas personas, pero la sala se llenó. Mujeres del centro comunitario, vecinos, voluntarias, incluso desconocidos que habían leído sobre mí en la revista. Me pidieron que leyera un fragmento. Abrí el libro y mi voz tembló al principio, pero pronto se hizo firme. Me dejaron con una maleta vacía, pero aprendí que el vacío no es el final, sino el espacio donde puede entrar algo nuevo. Al terminar, los aplausos fueron tan intensos que sentí como si cada palmada reparara un pedazo de mi corazón. Esa misma noche recibí un mensaje inesperado de un número mexicano. No era Daniela. Era mi nieta mayor, Camila. Apenas tenía 16 años. Abuela, vi tu libro en internet. No sabía todo lo que te habían hecho. Perdón por no estar contigo. Quiero verte algún día.
Ese mensaje me rompió y me sanó al mismo tiempo. Respondí con manos temblorosas. Te quiero, mija. Aquí estaré cuando quieras buscarme. Por primera vez, alguien de mi sangre me reconocía sin condiciones. Los meses siguientes estuvieron llenos de actividades. Me invitaron a colegios, asociaciones, incluso a un pequeño programa de radio local. No me pagaban mucho, pero cada experiencia me enriquecía de un modo que el dinero no puede medir. Cada vez que contaba mi historia, una mujer se me acercaba después para decir, yo también pasé por eso. Y entendí que el verdadero triunfo no estaba en medallas ni en libros, sino en esa conexión humana que se forjaba a través del dolor compartido. El recuerdo de Daniela seguía apareciendo a veces, como una sombra lejana, pero ya no dolía igual. La veía como parte de mi pasado, no de mi presente. El rencor se fue diluyendo, dejando solo una cicatriz que me recordaba lo fuerte que me había vuelto. Ya no necesitaba reconciliación para seguir adelante. Mi paz no dependía de ella, sino de mí misma. El segundo invierno en España lo recibí de pie, en la terraza de la pensión, mirando las luces de la ciudad. Pensé en la Carmen que había llegado rota y sola. Pensé en todas las veces que estuve a punto de rendirme. Y luego miré a mi alrededor. Amigas, proyectos, un libro publicado, una nieta que quería reencontrarme. Sonreí con serenidad. Había valido la pena cada lágrima. Una mañana fría de febrero, mientras servía café a las demás en la cocina, doña Remedios me dijo, «Paisana, usted ya no es huésped de esta pensión. Usted es parte de mi familia». Y supe que era verdad, porque la familia puede romperte, pero también puedes elegir una nueva, hecha de afectos sinceros. Y yo la había encontrado aquí, en un rincón inesperado del mundo. Esa noche escribí en mi diario, me llamo Carmen Esperanza Morales. Sobreviví al abandono más cruel, pero descubrí que la vida siempre da segundas oportunidades. Y yo elegí tomarlas. Me dormí tranquila, con el corazón en calma, sabiendo que, aunque aún quedaban capítulos por vivir, este había sido el más importante, el del renacer. El segundo año en España se desplegaba frente a mí como un lienzo en blanco. Cada día sentía que la mujer que había llegado derrotada a Atocha quedaba más lejos, como un eco que aún escuchaba en las madrugadas, pero que ya no me definía. Ahora tenía un ritmo nuevo. Por las mañanas enseñaba en el centro comunitario. Por las tardes escribía en mi libreta o acompañaba a alguna de las mujeres a hacer trámites. Y por las noches compartía historias con las inquilinas de la pensión. No era una vida lujosa, pero era mía, y eso bastaba. El libro que había publicado comenzó a circular más de lo que jamás imaginé. No era un bestseller, pero corría de mano en mano entre mujeres migrantes, maestras jubiladas, incluso jóvenes estudiantes que veían en mis palabras un ejemplo de resistencia. Muchas veces llegaban al centro con un ejemplar usado, lleno de notas y subrayados, y me pedían que lo firmara. Me daba risa esa idea. Yo, que había sido invisible durante tantos años, ahora era alguien cuya voz importaba. En una de esas tardes, recibí una invitación inesperada. Una universidad local quería que participara en una conferencia sobre resiliencia en la tercera edad. Me asusté. ¿Qué podía aportar yo a una sala llena de académicos? Pero Pilar me convenció. Carmen, usted no necesita títulos. Su vida es su credencial. Acepté. El día de la conferencia, subí al escenario con mi vestido más sencillo y mis aretes de perla. Había profesores, estudiantes, periodistas. Conté mi historia sin adornos, sin suavizar las partes más crueles. Hablé del abandono en un país extraño, del hambre, de las noches frías en el albergue, pero también de cómo me encontré a mí misma en medio de ese dolor. Cuando terminé, hubo silencio unos segundos y luego un aplauso prolongado. Alguien me gritó desde el fondo, «Gracias por recordarnos que siempre hay esperanza». Esa frase me acompañó de regreso a la pensión. Caminaba con el corazón encendido. Comprendí que no solo había sobrevivido, había convertido mi herida en un faro. Con el paso de los meses, las relaciones dentro del centro comunitario se volvieron aún más profundas. Una tarde, Fátima, la mujer marroquí que había aprendido a escribir el nombre de su hijo conmigo, me llevó un pequeño regalo,
un pañuelo azul bordado por sus manos. Para que nunca olvide que también me devolvió la dignidad, me dijo. Lo guardé como un tesoro, más valioso que cualquier joya. Ese gesto me confirmó que había sembrado algo que florecía más allá de mí. Al mismo tiempo, comencé a recibir cartas de otras mujeres desde distintas partes de España. Algunas habían leído mi historia en la revista. Otras habían escuchado de mí en el consulado. Todas coincidían en lo mismo. Yo también fui abandonada. Mi hija ya no me habla. Pensé que estaba sola hasta leerla a usted. Cada carta era un espejo de mi dolor, pero también una confirmación de que mi voz tenía sentido. El recuerdo de Daniela seguía apareciendo como una sombra en mi memoria. A veces soñaba con ella de niña, cuando corría por la casa con las manos manchadas de pintura amarilla. Me despertaba con lágrimas, pero ya no con la sensación de vacío absoluto. Sabía que había perdido algo que jamás volvería, pero también sabía que había ganado algo que nunca imaginé, mi libertad interior. Un día recibí un mensaje inesperado de mi nieta Camila. Abuela, quiero verte de verdad. Quiero viajar a España a conocerte. Sentí que el corazón me iba a explotar. Le respondí con emoción contenida. Aquí te espero con los brazos abiertos, hija de mi hija. Esa posibilidad me llenó de ilusión. No sabía si Daniela lo permitiría, pero solo el hecho de que mi nieta buscara mi compañía me confirmaba que no todo estaba perdido en esa rama de mi sangre. El otoño volvió, y con él, nuevas oportunidades. Me propusieron coordinar un proyecto de alfabetización digital para mujeres mayores. Aprendí junto con ellas a usar computadoras, a enviar correos, a hacer videollamadas. La ironía era evidente. Yo, que había sido silenciada tantas veces, ahora enseñaba a otras a comunicarse con el mundo. En una de esas clases, ayudando a una alumna a abrir su primer correo electrónico, ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Señora Carmen, hoy siento que vuelvo a nacer. Yo también me sentí renacer». Cada rostro agradecido era una caricia que borraba un poco más las cicatrices del abandono. El invierno se acercaba cuando recibí otra invitación, esta vez para participar en un programa de televisión local sobre historias de superación. Dudé, pensando en la exposición que eso implicaba, pero acepté. La grabación fue sencilla. Me hicieron preguntas y respondí con la verdad. Al terminar, el conductor me dijo: «Señora Carmen, su voz es necesaria». Esa noche, cuando el programa salió al aire, recibí decenas de mensajes de apoyo. Mujeres desconocidas me decían: «Usted me dio fuerzas para seguir», y supe que todo el dolor vivido había encontrado sentido en ese eco. No volví a recibir cartas de Daniela. El silencio se convirtió en la última respuesta, pero ya no me hería como antes. Era un silencio que confirmaba lo que yo ya sabía. Ella había cerrado esa puerta. Yo, en cambio, había abierto muchas otras. En mi libreta, esa misma noche, escribí: «El abandono me quiso enterrar, pero no sabía que yo era semilla». La vida en la pensión continuaba con su ritmo familiar. Doña Remedios me trataba como a una hermana. A veces, al tomar café juntas, me decía: «Paisana, usted llegó aquí con los ojos llenos de lágrimas y ahora los tiene llenos de luz». Y era cierto. Había aprendido que la vida puede rompernos, pero también puede darnos la oportunidad de reconstruirnos de una manera más fuerte y auténtica. Mientras las luces de Navidad volvían a brillar en la ciudad, me encontré de pie en la Plaza Mayor, mirando el cielo estrellado. Sentí un calor interior que no venía de ninguna estufa ni de ningún abrigo, sino de la certeza de haber sobrevivido. Ya no era la mujer abandonada, ya no era la madre que mendigaba amor. Era Carmen Esperanza Morales, una mujer libre, con una voz propia y un camino que nadie más podía decidir por mí. Y en ese momento, entendí que mi reencuentro con la vida era la mayor victoria de todas. El tercer año en España me encontró distinta a todo lo que había sido antes. Había dejado de contar los días como si fueran una condena y comencé a sentirlos como regalos. Mis mañanas estaban llenas de actividad. Entre talleres, charlas y clases, siempre había alguien esperándome para aprender, para escuchar, para compartir.
Y cada persona que tocaba mi vida era un recordatorio de que todavía quedaba mucho por dar. El libro siguió su propio camino. Una editorial más grande se interesó en reeditarlo con una mejor distribución. Acepté con asombro, y de pronto mis palabras estaban viajando más lejos de lo que yo misma me había atrevido a imaginar. Recibí mensajes de mujeres desde Argentina, Chile, incluso de Estados Unidos. Todas coincidían en lo mismo. Mi historia era también la suya. No había fronteras para el abandono ni para la resiliencia. Un día recibí una carta inesperada desde Guadalajara. No era de Daniela, sino de una antigua vecina. Me contaba que la casa donde había criado a mi hija había sido vendida por completo. Daniela había decidido deshacerse de todo lo que me pertenecía. Al leerlo, sentí un golpe en el pecho, pero inmediatamente me sorprendió mi propia reacción. Ya no lloré. Comprendí que esa casa ya no era mi hogar. Mi verdadero hogar estaba aquí, en cada persona que me daba un abrazo sincero, en cada mujer que escribía su primera frase, en cada amiga que me acompañaba a tomar café en una plaza cualquiera. Lo material se había ido, pero lo esencial me pertenecía y nadie podía arrebatármelo. El mayor regalo llegó meses después, en primavera, cuando mi nieta Camila viajó a España para verme. La esperé en el aeropuerto con los aretes de perla puestos y el corazón latiendo como un tambor. Cuando la vi salir con su maleta, tan joven y tan parecida a Daniela en sus primeros años, las lágrimas me nublaron la vista. Corrí hacia ella y nos abrazamos como si quisiéramos reparar en un solo gesto todo lo que nos había sido negado. «Abuela», me dijo al oído, «pensé que nunca tendría la oportunidad de conocerte de verdad». Ese momento se convirtió en mi victoria más grande. No necesitaba que Daniela regresara ni que me pidiera perdón. Tenía a mi nieta, un puente hacia el futuro, alguien que quería conocerme sin condiciones. Pasamos semanas recorriendo Madrid juntas. Le mostré el Retiro, la Plaza Mayor, los museos. Le conté mi historia con la calma de quien ya no busca lástima, sino enseñanza. Y ella me escuchaba con atención, con un respeto que me devolvía la fe en la sangre que compartíamos. Un día, mientras caminábamos por la Gran Vía, me tomó de la mano y me dijo, «Abuela, tú no eres lo que mamá dice. Tú eres fuerte. Tú eres mi ejemplo». Esas palabras me liberaron. Comprendí que mi legado no se había perdido, que aunque mi hija me hubiera rechazado, mi semilla había germinado en otra generación. Con el tiempo, el centro comunitario organizó un gran evento para reconocer a las mujeres que más habían aportado en el último año. Para mi sorpresa, me eligieron como la principal homenajeada. Me entregaron un reconocimiento en público, con flores y aplausos. Al subir al escenario, sentí que todos mis sacrificios, todas las lágrimas, todas las noches solitarias en aquella estación de tren, habían desembocado en ese instante. Hablé con el corazón en la mano. Conté que había sido abandonada, humillada y despreciada, pero que había encontrado una nueva vida porque me atreví a no rendirme. Dije que la dignidad no depende de que otros nos valoren, sino de que aprendamos a valorarnos a nosotros mismos. Cuando terminé, muchas mujeres se acercaron llorando para abrazarme. Sentí que la herida estaba cerrada, no porque hubiera olvidado, sino porque había transformado el dolor en fuerza. Esa noche, de regreso en la pensión, doña Remedios me esperaba con un pastel sencillo y una vela encendida. Todas las mujeres cantaron para mí. Soplé la vela con los ojos cerrados y pedí un deseo: que ninguna mujer en el mundo tuviera que mendigar amor a quienes deberían dárselo sin condiciones. En mi diario escribí: la verdadera reviravolta no es tener dinero, ni reconocimiento, ni medallas. La verdadera reviravolta es mirarse al espejo y reconocerse como alguien digno de amor, incluso cuando ese amor no venga de donde lo esperábamos. Ahora, cada vez que camino por Madrid, siento que mis pasos son firmes, que no tengo que agachar la cabeza ni pedir permiso. Soy libre, soy dueña de mí. Soy la Carmen que sobrevivió a la traición más cruel y que decidió florecer en el suelo más inesperado. Hoy quiero decirte algo a ti que me escuchas. La vida puede golpearte, arrancarte lo que amas, dejarte en la calle con una maleta vacía. Pero mientras tengas fuerza para respirar,
Tienes también la oportunidad de levantarte y construir algo nuevo. Yo lo hice a los 68 años, cuando todos pensaban que ya estaba acabada. Si yo pude, tú también puedes. La lección de mi vida es esta. Nunca permitas que el abandono de otros defina tu valor. Tú vales por lo que eres, no por lo que otros decidan darte. Y aunque duela, aunque parezca imposible, siempre hay un renacer esperando al final del túnel. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Respóndeme en los comentarios. Quiero leerte. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal, para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo hoy.